armado de una historia clínica de un paciente respiratorio. Y la segunda parte, eh, vamos a encarar directamente un paciente, un motivo de consulta que es con la tos, ¿sí? Calculo que a esta altura ya todos han tenido oportunidad de leer o con todo el tema del COVID de ir viendo pacientes respiratorios, ¿no? Bueno, Sí, profe. y ahora me parece que se me... A ver, espera. Me parece que se me volvió a trabar. A ver, esperen un minutito. Ahí está. Pensé que se me había trabado. Bueno, antes de dar inicio es hacer una reflexión entre todos, que en el momento actual y con el avance de tantos estudios complementarios de alta complejidad y de mucho aprendizaje que están teniendo ustedes como estudiantes de medicina, todos los estudios por imágenes, a veces se empieza a perder, a ver, es como que ustedes saben mucho de imagenología por el avance de la medicina y lo tecnificada que está resultando la medicina hoy por hoy, y nos perdemos de vuelta de lo que es una anamnesis o un interrogatorio dirigido. Y muchas veces con solo lo que tiene que ver con la inspección de un paciente enfermo, si uno tiene un buen entrenamiento, puede llegar al diagnóstico solo con verlo, ¿sí? Entonces, no estoy criticando toda la tecnificación que tiene la medicina, pero ustedes como estudiantes de medicina 1, es el momento del aprendizaje y del entrenamiento para lo que es interrogatorio, detenerse en los signos y síntomas, aprender a ver al paciente, desnudar la consulta, detenerse en lo que es la inspección. Si no lo pueden hacer ahora, en algún momento lo van a poder hacer, o sea, porque siempre van a tener tiempo para aprender lo que quizás no se pudo aprender en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, adentrándonos un poco en esto, detenernos en lo que es la presencia de síntomas como la tos, respiración ruidosa y disnea. Tener en cuenta que la tos es un mecanismo de defensa que tenemos las personas para deglutir secreciones, para movilizar partículas que nos hayan ingresado del medio exterior. Y con respecto de la tos, prefiero que lo dejemos un poco para más adelante porque ahí es donde yo después voy a tratar de hablar un poco más específico de la tos. Pero sí ir teniendo en cuenta, por ejemplo, la presencia de la tos. ¿Es una tos seca? ¿Es una tos en donde el paciente, nuestro paciente pediátrico se acostó y a la madrugada empezó a toser? ¿Es una tos que se acompaña de sibilancias donde me puede orientar al tipo de diagnóstico? ¿Sí? Yo siempre hago esta aclaración. Un paciente que se acostó bien, se quedó dormido, después de las 4 de la mañana empieza a toser, siempre pensar si no puede ser un paciente asmático o con una posible crisis asmática. Si es un paciente que está muy resfriado y tiene un goteo retronasal y tose, apenas se acuesta a pensar más en una rinosinusitis, ¿sí? Y después ir teniendo en cuenta las características de esa tos. Si es una tos seca, si es una tos de catarro, de moco, ¿sí? Con respecto a la respiración ruidosa, acá la idea es definir tres aspectos: el ronquido, el estridor y el quejido. El ronquido, así como su palabra lo dice, tiene que ver con una respiración de tipo ruidosa por el pasaje de una vía aérea que puede estar hipertrofiada, ¿sí? Como puede ser una hipertrofia adenoidea o la presencia de pólipos nasales. El estridor es más característico de los pacientitos que tienen una laringomalacia, una traqueomalacia o una laringitis subglótica, ¿sí? Y que tiene que ver más que nada con una obstrucción extratorácica, ¿sí? Y el pasaje
de, de aire a través de una vía aérea como puede ser la laringomalacia, lo que produce es un colapso porque todavía no tiene desarrollado toda la parte de cartílago, de cuerdas vocales, y el pasaje de aire a través de esa estructura genera un sonido muy característico. Y también tener en cuenta cuál es el tiempo que ocupa el estridor, ¿sí? No se los nombre, los ronquidos en realidad comprometen los dos tiempos respiratorios, inspiración y expiración. El estridor por lo general es de tipo inspiratorio, ¿sí? Y el quejido es más común en las patologías graves del recién nacido como el prematuro, que tiende a un colapso alveolar y uno va a escuchar, y es un cuadro grave, ¿sí? Y va a escuchar justamente, es un quejido que puede ser inclusive de tipo audible sin estetoscopio, ¿sí? Con respecto a la disnea, bueno, como ustedes saben, es algo que va a referir el paciente de manera subjetiva, que es una sensación de falta de aire, ¿sí? ¿Cómo podemos interrogar en una madre? Porque, a ver, la disnea me la puede definir un paciente adulto, pero ¿cómo podemos hacer en pediatría? Si estamos frente a un lactante, es preguntarle a la mamá, por ejemplo, cuánto tiempo tarda de tomar el biberón o el pecho, o si tiene que dejar de succionar para cambiar el aire. Y en un chiquito más grande puedo evaluar la disnea. Si el chiquito tiene un nivel de comprensión, lo puedo hacer contar del 1 al 10 o hasta 20, de adelante para atrás, e ir fijándome cuántas veces se detiene para hacer un cambio del aire, ¿sí? Porque a veces esto lo refieren los pacientes, pero yo como médico tengo que poder identificar ese signo semiológico, ¿sí? Bueno, entonces ahí nos vamos a ir adentrando a específicamente a cómo puede ser el desarrollo de la historia clínica en patología respiratoria. Uno es tener en cuenta la edad de presentación, ¿sí? Si la patología respiratoria empezó a las pocas horas de nacer, o sea, uno tiene que pensar si son enfermedades congénitas, si hay algún tipo de malformación del pulmón o de la cavidad torácica, haciendo la salvedad que hay un grupo de pacientitos, los recién nacidos, prematuros o el hijo de madre diabética que haya tenido una hipertensión pulmonar grave, que están en relación a que ellos van a quedar con una patología respiratoria, pero ahí entran en la definición de enfermedad crónica del neonato o lo que antiguamente se llamaba displasia broncopulmonar, ¿sí? Otro factor para tener en cuenta es el tiempo de duración de los síntomas. Entonces acá tenemos que poder definir a qué llamamos una enfermedad respiratoria aguda, subaguda o crónica, ¿sí? Y la duración de los síntomas es la que me va a llegar a cómo yo voy a encarar si estoy hablando de una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, ¿sí? Una enfermedad aguda es la que dura menos de 3 semanas, subaguda va desde 3 semanas a 3 meses y crónica más de 3 meses. Y les aseguro que en los consultorios, los que hacemos neumo, todavía seguimos haciendo diagnósticos de patologías crónicas por el tiempo de evolución, ¿sí? Porque no se comportan de la misma manera. Con respecto a gravedad de la enfermedad, tenemos que poder inspeccionar al niño y ver si tiene otros estigmas de enfermedad grave, como puede ser el mal aspecto general del niño, ver si la coloración de la piel, si perdió deseos de comer, si no quiere reír, si no quiere jugar, o sea, ir interrogando esos aspectos o ver si la sintomatología se presentó con fiebre o sin fiebre. Siempre los pediatras lo que hacemos es que hacer una evaluación del niño sin fiebre, porque la fiebre siempre hace que el chico esté en peores condiciones, ¿sí?
Para seguir con nuestra historia clínica también tenemos que pensar en los factores ambientales. Y acá se referencia si es un pacientito que asiste a guardería, si viven hacinados, si son familias con muchos hijos o muchos convivientes. Tener en cuenta que cuanto más asistencia a guardería, más infecciones virales respiratorias va a tener este chiquito. O sea, son las causas de consultas más frecuentes por enfermedades obstructivas del lactante. Hay algo que no les nombré cuando les estaba hablando del tiempo de duración de los síntomas. Es algo muy común en el consultorio pediátrico, es la presencia de síntomas discontinuos o la recurrencia. Los padres y en general las madres tienen muchísima ansiedad cuando su hijito empieza a toser de manera frecuente. Y acá uno tiene que entender, o sea, diferenciar esto que yo les hablaba del tiempo de duración de agudo, subagudo y crónico de lo que es recurrente. El paciente recurrente es un paciente que pasa un episodio agudo, se cura de ese episodio agudo y vuelve a tener otro impacto viral con otra bronquiolitis, ¿sí? No es algo continuo y esto uno lo tiene que poder interrogar y preguntarle a la mamá, ¿se curó de este episodio o estamos hablando de la complicación del mismo episodio? ¿Sí? La recurrencia es lo que más frecuentemente tenemos en el consultorio pediátrico, pero hay que hacer esta salvedad porque los chiquitos suelen tener, los menores de 5 años, de 8 a 10 resfríos por año y eso está considerado como normal, ¿sí? No estoy hablando de las complicaciones de los resfríos, que muchas veces son las consultas más específicas al consultorio de neumo, ¿sí? Siguiendo con el tema de factores ambientales, ver si la patología, o sea, es importante ver en qué ambiente crece este niño, si hay tabaquismo intradomiciliario, cómo es el sistema de calefacción, si utilizan leña, cuál es la combustión de masa que hay en ese ambiente, ¿sí? Con respecto al crecimiento y desarrollo, siempre que estoy frente a un paciente respiratorio, tengo que ver si tiene un crecimiento y desarrollo acorde a su edad. Porque hay algunas patologías, como pueden ser los pacientes con bronquiectasias quísticas o un paciente fibroquístico o un asmático severo, que quizás tengan una detención en la curva ponderal o un estancamiento o inclusive una desnutrición, ¿sí? Por eso es importante siempre cómo es la curva de crecimiento en estos pacientes. Con respecto al desarrollo psicosocial, tener en cuenta que cuando hay la presencia de mucha patología respiratoria, patologías respiratorias crónicas, como puede ser el caso de un paciente con fibrosis quística del páncreas, ¿qué ocurre? Hay ausentismo escolar y laboral, son chicos que están con tratamientos multidisciplinarios, con muchos tratamientos en el día a día, dependen de tratamientos de kinesioterapia o dispositivos para lograr un clínex mucociliar y muchas veces eso los lleva a que no puedan tener una vida compartida con sus pares, ¿sí? Con respecto al examen físico, bueno, acá las cuatro cuestiones básicas que en semiología tuvieron que ir aprendiendo, que es inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿sí? Me voy a detener un poco en lo que es inspección porque el examen físico de un paciente respiratorio se debe hacer con el tórax desnudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si hay alguna, cómo es la conformación del tórax, ¿sí? Cuando yo desnudo al paciente, lo que voy a ver es si tiene asimetrías del tórax, si tiene un tórax, como es el tórax en quilla, que es un tórax de pecho en paloma, o si tiene un pectum excavatum, o estas asimetrías por algún tipo de masa o por falta de desarrollo o agenesia de alguno de los pectorales.
Y lo otro es ver si tiene un tórax en tonel, ¿no? Que es el tórax más enfisematoso. ¿Qué es el tórax en tonel? El tórax en tonel es el tórax que tiene un aumento del diámetro anteroposterior por el atrapamiento de aire severo que tiene, ¿sí? Entonces uno tiene, a veces es mayor que el diámetro anterior del tórax, ¿sí? Uno tiene que hacer una medición de ese diámetro anteroposterior para ver si realmente es mayor el aumento por este tórax tan enfisematoso de este paciente. ¿Mm? Con respecto al... Díganme si voy muy rápido o me van siguiendo, ¿eh? O No, no, vamos escríbanme si bien. quieren. Re bien, profe. Vamos Profe, bien. disculpe, hay una compañera en sala de espera. Ya está, recién la vi. Gracias. Con respecto al patrón respiratorio, acá lo que tenemos que ver es, bueno, primero saber cuál es, que ustedes tienen que aprender, cuál es la frecuencia respiratoria de acuerdo a cada edad del paciente, porque no es lo mismo una frecuencia respiratoria en un neonato, en un lactante de 6 meses o en un chiquito de 4 años, ¿sí? Para lo cual, y se debe tomar la frecuencia respiratoria en un minuto, ¿sí? Me tengo que tomar el tiempo con reloj y ver cuántas veces moviliza el tórax para decir, bueno, tiene esta frecuencia respiratoria. Saber, y acá con respecto al patrón respiratorio, lo que tenemos que saber es que a qué definimos taquipnea, ¿no? Y que la taquipnea, por ejemplo, en un lactante de 6 meses, con una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, es un indicador de que hay una obstrucción severa, ¿sí? No tiene que pasar. A ver, les tiré la taquipnea como un dato solo, ¿sí? Pero por lo general, un paciente con taquipnea va a tener un esfuerzo respiratorio con utilización de músculos accesorios, ¿no? Con lo que es tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, y a medida que va aumentando o agravándose el cuadro respiratorio, probablemente haya un aleteo nasal, un quejido, ¿sí? Entonces, ¿y por qué en los lactantes es muy común encontrarse con la utilización de los músculos accesorios? O sea, esto del tiraje. Hay veces que, por ejemplo, en una bronquiolitis no escuchamos sibilancias, pero sí vemos el tiraje, ¿no? Que es ese hundimiento de las costillas y uno ve inclusive a veces como una respiración en balancín o respiración paradojal, que está hablando. Primero tener en cuenta que el tórax de los niños es un tórax de tipo circular, ¿sí? Y que la inserción diafragmática es diferente a la de un chico más grande. Entonces, cada vez que tenga un tapón de moco o una obstrucción bronquial por virus incisional respiratorio, el colapso de la vía aérea es mucho más rápido. Por eso es que empieza, o sea, no puede respirar solo con el diafragma, sino que necesita la utilización de músculos accesorios, ¿sí? Como para poder sacar el aire, ¿sí? Porque lo que les pasa es que el aire queda atrapado y la próxima respiración tiene que ser eh, con más esfuerzo para lograr vencer el aumento de la resistencia por ese aire atrapado que quedó, ¿sí? Cuando hablamos de ritmo respiratorio, es ver el ritmo respiratorio, por ejemplo, en los neonatos, que tienen respiraciones periódicas, ¿sí? Y que muchas veces van alternando con algún tipo de pausas respiratorias, ¿sí? Es importante definir que la pausa respiratoria puede durar entre 5 a 10 segundos, pero no va a tener una mayor afectación en el sistema respiratorio, ¿sí? En cambio, la apnea es el cese de la respiración por más de 20 a 30 segundos y es importante posicionarnos si estamos, supongamos, con un lactante de 3 meses que viene con un cuadro de obstrucción respiratoria, accesos de tos quintosa, eh, con apnea y en cianosis, yo tengo que pensar en un síndrome coqueluchoide, ¿sí?
Con respecto a la cianosis, bueno, saber la definición de cianosis y que en un paciente con una insuficiencia respiratoria grave probablemente tengamos que observar en la inspección la presencia de cianosis, ¿sí? Se dice siempre que el mejor examen respiratorio en un paciente crónico, ¿sí?, es poder hacer el examen en las uñas, ¿no?, en los dedos de manos y pies, buscando un signo muy característico que es el hipocratismo digital. No sé si han tenido oportunidad de saber cómo se hace la evaluación del hipocratismo digital. Bueno, ahí les puse un listado de todas las enfermedades que pueden llegar a producir hipocratismo digital. ¿Qué es el hipocratismo digital? Cuando hay un paciente con enfermedad respiratoria crónica, como todos esos que les nombré, pacientes con bronquiectasia, fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria, bronquiolitis obliterante, fibrosis pulmonar, hay una historia de hipoxemia crónica en donde por un mecanismo que aún todavía no se conoce, se provoca una proliferación del tejido conectivo debajo de las uñas y entonces, no sé si me pueden observar, pero el signo es muy característico. Yo tengo que aproximar los dedos pulgares, las uñas, perdón, de los dedos pulgares y a través de las uñas voy a observar la imagen de forma de diamante, ¿sí? Esto es un caso normal, donde no hay hipocratismo digital. En un paciente con hipocratismo digital, se provoca como un aplanamiento por la proliferación del tejido conectivo, es como que se levantara la base de la uña, ¿sí? Son las uñas descritas en vidrios de reloj, y desaparece esa imagen de diamante, ¿sí? Es lo que se conoce en semiología como signo de Shamroth, ¿sí? Bueno, y ahora acá pasamos a lo que es auscultación pulmonar. Es importante, o sea, saber cuáles son los ruidos normales y cuáles son los ruidos patológicos y a referencia de qué significa cada uno de ellos, ¿sí? El murmullo pulmonar, y siempre en la auscultación tener en cuenta que uno tiene que auscultar tanto la parte anterior, lateral y posterior del tórax, ¿sí? El murmullo pulmonar tiene que estar presente en todos los niños sanos. El resto de los ruidos van a estar hablando de cuando hay una condensación o ocupación del espacio alveolar, ¿sí? Entonces, a ver, cómo se va a auscultar el soplo tubario, qué es la broncofonía, qué es la pectoriloquia áfona. Cada uno de estos tres, soplo tubario, broncofonía y pectoriloquia áfona, están hablando que hay una condensación a nivel pulmonar. Entonces se produce un tipo de vibración en la respiración que a mí me hace sospechar que hay o una condensación, como puede ser una neumonía, o puede ser la presencia de una atelectasia, ¿sí? Las sibilancias tienen un sonido musical y hacen referencia a cuando hay una obstrucción, fundamentalmente de la vía aérea mayor a 2 milímetros, ¿sí? Los ruidos agregados tienen que ver con los distintos estertores, finos, medianos y gruesos, ¿sí?, que se van a auscultar de acuerdo al tamaño de cada uno en una estructura de la vía aérea diferente. Y los crépitos es un sonido que está hablando de ocupación alveolar o de inflamación alveolar, que tiene un sonido característico como que cuando uno frota un pelo, y por lo general son de tipo inspiratorio y se ven más en las condensaciones. Bueno, esto era un poco como para
ir armando cómo es la historia clínica pediátrica, ¿sí? Recuerdan que al comienzo de la clase les dije que la otra parte de la clase la iba a desarrollar hablando de lo que es específicamente la tos. Y no sé si les comenté, pero es el motivo más frecuente, sobre todo los consultorios de pediatría, las consultas por tos, sobre todo en época invernal, ¿sí? Tenemos que definir si es una tos alta y baja, ¿sí? De acuerdo a si compromete vía aérea superior o vía aérea inferior, ¿sí? Y después otra de las cosas a tener en cuenta, si es una tos respiratoria alta, si es es de tipo una tos catarral, como puede ser una rinosinusitis, o si es una tos alta seca. Por lo general, las causas de faringitis de tipo infecciosas, virales o por una hiperreactividad o por una exposición al cambio climático, exposición al frío o ejercicio, pueden provocar estos cuadros de tofaringia con dolor de garganta, ¿sí? También tener en cuenta las laringitis, la tos psicógena o la presencia de nódulos laringios, ¿sí? En pediatría no es muy frecuente la presencia de nódulos laringios y la tos psicógena es más común en chicos más grandes, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, en la rinosinusitis hay algo que yo tengo que caracterizar si la tos es de predominio nocturno y en la primera etapa de la noche. ¿Por qué? Porque hay un goteo retronasal, el paciente está todo el tiempo tragando moco y tose. ¿Mm? Bueno, y la tos baja seca, hay una clasificación un poco más larga que acá entramos a ver si se trata de una hiperactividad bronquial, si es un paciente que está cursando con una traqueitis, si es una bronquitis infecciosa en la primera fase de la bronquitis, si es neumonitis, si es una pleuritis, reflujo gastroesofágico, compresiones extrínsecas como pueden ser la presencia de anillos vasculares o una cardiomegalia compresiva. La hiperactividad bronquial no es un diagnóstico en sí, siempre hago esta misma acotación, tiene que ver hiperactividad bronquial está hablando de un examen funcional de laboratorio cuando uno le hace al paciente, que no se hacen en todos los lugares, se hacen en algunos hospitales y centros de investigación, cuando uno le hace a los pacientes inhalaciones seguidas de nebulizaciones con metacolina y van haciendo espirometrías a los 5, 10, 15, 20 minutos para ir viendo cómo va cayendo la capacidad pulmonar. Y de acuerdo al tiempo que va cayendo el B-1 o los flujos pulmonares, uno puede determinar si esta hiperactividad bronquial es leve, moderada o severa, según el tiempo y la caída, ¿sí? Un paciente con hiperactividad bronquial puede ser un paciente asmático, un paciente con una rinosinusitis, un paciente fibroquístico, un paciente con tuberculosis, o sea, no es patognomónico de ninguna entidad sola, ¿sí? Ahora, sí se sabe que todo paciente asmático va a tener una prueba de hiperactividad bronquial positiva. ¿Cómo ponemos de manifiesto los pediatras si es un paciente hiperactivo bronquial? Por ejemplo, un paciente con exposición al frío o que hace actividad física, sobre todo un paciente asmático, ¿no? Un paciente asmático que no está controlado y lo expongo a hacer actividad física o lo expongo al frío, probablemente se obstruya, ¿sí? Y la otra condición son las infecciones virales, ¿sí? Nosotros sabemos que hay un grupo de pacientes atópicos que tienen una mayor concentración de la inmunoglobulina E, que por lo general estos pacientes con cambios climáticos, exposición al viento o contaminación ambiental, probablemente tengan una mayor reactividad en la vía aérea, ¿sí? Bueno, después, los cuadros de neumonitis es muy común para nosotros los pediatras encontrarnos
con un chico que viene tosiendo de hace mucho tiempo y son neumonitis virales o las neumonías virales que son provocadas por el micoplasma. El micoplasma es un germen de la comunidad que lo que provoca es mucha disociación clínica radiológica. Son chicos tosedores de manera, hasta les diría en algunos casos crónica, porque no cursan con fiebre, no tienen mal estado general, no tienen una clínica a la auscultación que estén con dificultad respiratoria, pero cuando uno les hace la radiografía de tórax, ve el compromiso crónico que tiene con aumentos de infiltrados difusos intersticiales. Para los que estuvieron presentes, se acuerdan que yo les estuve mostrando placas la otra vuelta de imágenes de neumonías atípicas, ¿sí? No hay mucha diferenciación. A ver, ¿por qué a veces decimos neumonitis y otras veces decimos es una neumonía atípica de la comunidad? Fíjense en el impacto que tiene en una familia. Decir que tiene neumonitis a decir que tiene neumonía. Vos decís que tiene neumonía y la familia es como que se asusta mucho. Pero en términos médicos no hay diferencia. O sea, la neumonía viral, recuerden que no respeta cisuras, tiene un compromiso intersticial difuso de tipo bilateral y la evolución va a ser la misma, ¿sí? Entonces hay veces que inclusive las neumonitis deberíamos dejar ese tipo de terminología para patología intersticial crónica, como puede ser la fibrosis pulmonar o la neumonitis tipo 1 o bueno, o la otra clasificación anatomopatológica que hay, y sin embargo los médicos utilizamos a veces mal el término. Quizás también como para no tener que explicarle tanto a la familia, ¿no? Si uno hace este aprendizaje, si uno le dice, a ver, hagamos este ejercicio, si yo les digo a ustedes, fulanito de tal, tenés asma, ¿no? Hay un impacto todavía en la comunidad y en la sociedad a que cuando uno refiere al otro que tiene asma, siempre está pensando en el paciente asmático grave, como era hace 30 años atrás, que no habían tratamientos, que lo único que les quedaba era cada vez que tenían una crisis ponerle oxígeno. En los años 80 recién empezó aparecer el primer broncodilatador, que era el salbutamol, ¿sí? Ahora, si yo a uno de ustedes le digo, no, mira, no tenés asma, tenés una hiperactividad bronquial, el impacto en el otro va a decir, ah, no es para tanto, pero estamos hablando de prácticamente lo mismo. Lo mismo pasa cuando uno habla de neumonías o de neumonitis. Quizás la gente no se asusta tanto cuando le decís una neumonitis, que es una infección viral de la comunidad, que es una bacteria que tiene un comportamiento mixto entre virus y bacterias, como que la familia no es que se asuste, sino como que a veces la consulta se hace un poco más tediosa porque uno tiene que estar manejando con el temor de la familia, la ansiedad de la familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Las causas de reflujo gastroesofágico pueden llegar a ser una causa de tos baja seca, ¿sí? Para eso yo primero tengo que ver cuál es la del paciente, ¿sí? Hay muchos pacientes con reflujo gastroesofágico oculto que no tienen sintomatología de reflujo, o sea, no son vomitadores y sin embargo son chicos que hacen broncoespasmos a repetición, no tienen la clínica de acidez, de reflujo, de que cambie el sabor en la boca por la misma acidez, ¿sí? Entonces es algo que uno tiene que ir a buscar, ¿sí? Si estamos hablando de un lactante y que toma biberón, con más razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque las técnicas alimentarias son muy malas, o sea, las familias acostumbran a los bebés a darles el biberón estando acostados, o sea, es lo más antifisiológico que existe. Diferente los chiquitos que toman pecho, que si bien en un porcentaje menor pueden tener un reflujo gastroesofágico patológico, pero ya la misma postura para tomar el pecho es mucho más fisiológica que la de un biberón.
Los de las compresiones extrínsecas se los puse porque en realidad este es un diagnóstico que no se hace de entrada. Son chicos que tienen una tos baja seca que no responden a ningún tipo de tratamiento, ¿sí? En donde uno por lo general cuando llega al consultorio un paciente tosedor crónico, una tos seca, persistente, tienen un sonido que es todavía, inclusive a veces se acompañan con algún grado de difonía, ¿no? Por lo general cuando uno les va haciendo los estudios para ver si es alérgico, test del sudor, PPD, todos los estudios son normales, ¿sí? Y uno considera que puede ser una hiperactividad bronquial y les pone inclusive un tratamiento preventivo similar al que usa con los asmáticos, pero cuando seguimos haciendo la evaluación, el paciente no respondió absolutamente a nada. Ahí es donde amerita decir, bueno, tengo que pedir una placa de cuello, de frente, para ver si puedo llegar a ver algún tipo de hendidura o ver si cómo se ve la vía aérea, sobre todo lo que es la laringe, o pedir un ecodoppler para ver si veo alguna compresión o una subclavia aberrante. Y si no me alcanza con el ecodoppler porque no lo veo, ahí puedo solicitar una seriada. Y en la seriada no es que voy a hacer el diagnóstico, pero probablemente vea si hay una hendidura, si entre el esófago y la vía aérea hay algún tipo de compresión o hay algún tipo de hendidura que me haga a mí sospechar la presencia de un anillo vascular y que por compresión de la vía aérea este paciente tose, ¿sí? Bueno, con respecto a la tos baja húmeda, estamos hablando de una tos de tipo catarral que tiene que ver con, por ejemplo, un lactante que esté cursando una bronquiolitis, ¿sí? O una bronquiolitis infecciosa, un paciente con tuberculosis o el reflujo gastroesofágico que tenga un síndrome broncoaspirativo, ¿sí? Las bronquiectasias localizadas también pueden dar una tos catarral pero húmeda y como cargada. Y también es importante el interrogatorio en cuanto es el predominio de la tos en el día. ¿Qué tose más? ¿A la mañana, a la tarde o tose más a la noche? Porque eso a mí me puede ir orientando al tipo de entidad que pueda tener este paciente. Por ejemplo, las bronquiectasias localizadas, los pacientes, como tragaron tanto moco durante la noche, van a toser muchísimo, inclusive expectorar secreciones durante el transcurso de la mañana. Y después llegando a la tarde es como que disminuye o desaparecen los accesos de tos, ¿sí? Bueno, ahí les nombré la tos ineficaz de los pacientes con enfermedades neuromusculares. Eh, las causas de obstrucción crónica al flujo aéreo, bueno, acá van todas, va desde un paciente fibroquístico, un paciente con una displasia broncopulmonar, un paciente con una enfermedad pulmonar crónica postviral, los síndromes aspirativos crónicos, las bronquiectasias diseminadas, cuerpo extraño o malformaciones broncopulmonares. Más allá de la clasificación es posicionarnos. ¿Cómo es la característica de una tos catarral? Saber que estamos hablando de que la vía aérea grande, ¿no? Las de calibres más gruesos, están cargadas de secreciones, ¿sí? En los lactantes es como que hay que ayudarlos siempre a esa expectoración de secreciones, porque si no, muchas veces o en un episodio de tos se broncoaspiran, provoca más atelectasias. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de movilizar esas secreciones como para disminuir el impacto en el pulmón. Bueno, y acá la idea es definir los diferentes tipos de tos, ¿no? Que como estuvimos hablando, podemos tener una tos de tipo faringia o laringia, que son las toses más bien de vía aérea superior, de garganta o de cuerdas vocales, ¿sí?
La psicógena que les comenté, que es más común en los preadolescentes y que al diagnóstico se llega solamente por descarte. Podemos tener la tos traqueal, la neumonítica y la pleurítica. Y según la edad del paciente, ¿sí? En los lactantes lo que va a predominar seguramente es de lo que estuvimos hablando, ¿no? Lo que es bronquiolitis o los casos de hiperactividad bronquial, que son los pacientes que tienen patología broncoobstructiva recurrente, el reflujo gastroesofágico con síndrome de aspiración, siempre los antecedentes previos de enfermedad. ¿Sí? O sea, si hay alguna patología preexistente para saber si esta tos corresponde a su patología previa o es una reagudización de un nuevo cuadro. En el preescolar y en el escolar, bueno, es mucho citis con tuberculosis, ¿sí? El tabaquismo pasivo, pensar en cuerpo extraño. Eh, una de las cosas que faltó, que no les nombré en la exploración, en el examen clínico, en la inspección, siempre tenemos que ir a evaluar la cicatriz de BCG, ¿sí? Bueno, y en la pubertad y en el adolescente, ¿qué es lo que va a predominar? Si es asmático, si son infecciones, si es un tabaquismo activo, la toxicógena y saber si es un paciente fibroquístico o no, ¿sí? O sea, y como siempre es importante todo esto que estuve hablándoles al comienzo, ¿no? De cómo hacer la historia clínica como para posicionarme frente a cada uno de los diagnósticos, ¿sí? El momento de aparición de la tos, que algo se los estuve comentando, ver si es un paciente que tose durante la alimentación, voy a pensar en un proceso de tipo aspirativo, ¿sí? Si es una tos de predominio matinal, puede ser en los lactantes, hipersecretores o con hiperactividad bronquial, que por lo general se despiertan y a la mañana están tosiendo 1 o 2 horas y después tienen una tos más de tipo recurrente, inducida como siempre por exposición al frío, por cambios climáticos, por viento, ¿sí? Y los pacientes con bronquiectasias son los que tienen una tos catarral con expectoración mucopurulenta, sobre todo en las mañanas, ¿sí? ¿Cuál es el otro momento en donde el paciente puede volver a toser? Se sabe que en un cuadro de sinusitis seguramente al rato de acostarse el paciente va a toser por esto que yo les decía, ¿no? Que tienen todo un goteo retronasal y que eso induce el reflejo de la tos, ¿sí? Luego de acostarse y de haber tomado líquidos, puedo sospechar en un reflujo gastroesofágico. Y si tosen de madrugada, un paciente que se acostó sano, pero tipo 4 o 5 de la mañana, empieza a toser y se acompaña de sibilancias y es una tos de tipo seca, tengo que pensar si no estoy frente. El examen físico, ya estuvimos hablando hace un rato, pero acá lo que hay que hacer es salvedad, los tengo que revisar de manera completa. O sea, tengo que revisar su garganta, tengo que revisar los oídos, fauces de chicos, por ejemplo, con reflujo, que tienen un empedrado característico, que no es lo mismo de una fauce de tipo congestiva por una tos seca de tipo infecciosa, ¿sí? Siempre, si hay estigmas de atopía, de alergias, exantemas, a la auscultación pulmonar, me va a ir orientando según la presencia de ruidos agregados
de sibilancias, de roncus o de rales, cuál puede ser la entidad patológica de ese chico, ¿sí? La semiología cardiovascular siempre la tengo que hacer porque en pacientes con tos recurrente puede ser que haya algún tipo de cardiopatía o un soplo que nunca lo habíamos detectado, y por lo general este grupo de pacientes amerita que siempre tengan un examen cardiovascular. Hay muchas patologías cardiovasculares como la presencia de ductus persistente o CIA o CIB que cursan con hiperflujo pulmonar, y eso provoca esa misma inflamación, hace que los chicos consulten por bronquiolitis y en realidad lo que tienen es algún tipo de cardiopatía. Bueno, y con respecto al tratamiento, esto es tratamiento de la tos, esto es para refrescar un poco cuando tenemos un paciente con una tos seca de tipo faringe o laringe. La verdad que a los chicos les duele y se les indica paracetamol o ibuprofeno, ¿sí? Que se pueden repetir cada 6 u 8 horas, depende de la intensidad de la tos. Que es de 10 a 15 miligramos kilodosis, ¿sí? Para el ibuprofeno tiene una dosis de 5 a 10 miligramos kilodosis, que también se puede dar cada 6 u 8 horas, ¿sí? Y se puede agregar inclusive los pacientes que uno sospecha que las causas de la tos fue más de tipo alérgico, ¿sí? Y muy rápido. Bueno, pero estamos bien en el tiempo, ¿eh? Bueno, eh, no les quise traer ningún caso clínico porque, bueno, tampoco sabía si se iban, eh, qué cantidad se iban a conectar, pero bueno, la idea era más que nada hacer hincapié en lo que es la historia clínica, la inspección del paciente y cómo hago la evaluación de cada uno de los signos y síntomas. Y tener en cuenta en la semiología respiratoria siempre lo que es un interrogatorio dirigido como para que me permita después a mí complementar con estudios complementarios o no. ¿Mm? Así que, bueno.